Seguimos en directo en cuestión de prioridades. La agricultura y la ganadería de Castilla y León están de plena actualidad. El intento de asalto la semana pasada de un numeroso grupo de ganaderos de la provincia de Salamanca, la delegación de la Junta, por los controles de la tuberculosis bovina, colocó en el escaparate nacional un problema que viene sufriendo desde hace muchos años este sector y que no parece que tenga una fácil solución. A esto se suma la manifestación prevista por todos los sindicatos agrarios este jueves en Valladolid por la falta de ayudas por la sequía. De todo esto vamos a hablar con el consejero de Agricultura de la Junta, con Gerardo Dueñas. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido a Cuestión de Prioridades. Gracias, José Luis. Bueno, y a los telespectadores también. Y a los tertulianos. Pero antes, si me permite, consejero, vamos a mostrarles un resumen de la sesión de control esta tarde en las Cortes Regionales, donde todas las preguntas de la oposición al presidente Mañueco han versado sobre la polémica por la tuberculosis bovina. Vean. Señor Mañueco, ¿le preocupa, aunque sea un poco, la salud de las personas de Castilla y León? Repita conmigo. La carne y la leche de Castilla y León son excelentes y además tienen la máxima seguridad alimentaria. Si no paramos esa norma hoy estaría en vigor y no la para usted, señor Mañueco, que no ha hecho nada. Y tiene que tener consecuencias, porque si se queman 100.000 hectáreas y no cesa al consejero de Fomento y Medio Ambiente, si se cargan el diálogo social y no cesa su consejero de Empleo, si ponen en peligro nuestra salud y no cesa al consejero de Agricultura, el problema es usted que antepone su poder a la salud de todos. Las cosas están como hace un año. Entonces, ¿a qué viene su intervención, señor Tudanca? Si es que, una vez más, alarmismo, mentiras y electoralismo. ¿Por qué no está más indignado y decepcionado con Sánchez por los constantes ataques y agravios a Castilla y León, en vez de estar indignado y decepcionado cuando Sánchez no coloca a sus amiguitos, a los de usted, en las listas electorales? Aparte de los ganaderos, a quienes parecen querer engañar, hay un colectivo al que usted ni ha respetado ni ha defendido y al que ha puesto a los pies del caballo. Porque no está defendiendo el papel de unos profesionales que cumplen con su labor, a pesar de que su único delito es intentar cumplir con la normativa y con la legalidad. Lo hice hace unos días de manera privada y hoy lo hago públicamente. Respaldo a todos los empleados públicos y, en especial, como digo, a los veterinarios. Y es que a ustedes les da igual todo. Les da igual mentir, incumplir las normas, infringir la ley, saltarse las normativas, engañar a todo el mundo y poner incluso en peligro la salud pública. Su intelectualidad impostada, llena de pasotismo melancólico, no llega a ningún sitio. Y le voy a decir una cosa, no ofende quien quiere, sino quien puede. Por cierto, usted ni quiere ni puede ofender. Bueno, pues ha estado tenso, como ven, el pleno de las Cortes. También ha estado el consejero, ha defendido también el tema de la tuberculosis bovina. Viendo estas imágenes, ¿usted entiende a los ganaderos cuando dice que se sienten utilizados políticamente por todos los partidos? Pienso que sí, porque realmente algo que era una resolución sobre sanidad animal se ha terminado transformando en lo que hemos visto estas últimas semanas. ¿Ustedes sabían que habría serias dudas jurídicas en la relajación de esos controles y de ahí que el TSJ de Castilla y León paralizara y suspendiera la aplicación de esta resolución? ¿Sus servicios jurídicos le advirtieron que podía ir en contra de la normativa europea, de la normativa estatal? No, de alguna manera nosotros, dentro de lo que es la parte competencial que tenemos, porque al final la base es un reglamento comunitario que luego se desarrolla a nivel de cada Estado miembro en unos programas nacionales y luego la comunidad autónoma, en este caso, tiene competencias para desarrollar dentro de ese marco la regulación a nivel autonómico. Nosotros pensábamos y seguimos pensando que la resolución es perfectamente legal. Hay muchos ganaderos, además este programa se ve mucho en el campo, que están pendientes, muy pendientes de cuál es la solución definitiva a partir de ahora y quiero que a ver si la puede hoy explicarse, consejero. Porque la Junta mantiene que va a seguir peleando por flexibilizar los controles, lo ha dicho usted, lo ha dicho el vicepresidente, también lo dijo Mañueco, el vicepresidente lo ha dicho incluso en Bruselas. ¿Qué van a hacer para evitar un nuevo encontronazo político y judicial y hasta dónde pueden llegar esa relajación de los controles para que sea legal y que ayude a los ganaderos? A ver, hay muchas vías. De todas formas, hay que entender que hay dos modelos de hacer ganadería, en este caso la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. La ganadería extensiva de todo el oeste de España tiene más o menos el mismo problema. O sea, la situación que tiene Salamanca y sur de Ávila no es peor que la que tiene Extremadura, que la que tiene Castilla-La Mancha y la que tiene Andalucía.
Y lo que de alguna manera tenemos que ver es que, por un lado, tenemos una serie de provincias que van ya muy bien, enfocadas, ya este año han sido 3, que son León, Burgos y Valladolid, que ya están oficialmente declaradas libres de tuberculosis bovina. Hay otras 2, que son Zamora y Soria, que el recorrido les queda muy cerquita para cumplirlo, pero tenemos una zona donde, digamos que hay mucha injerencia en muchos aspectos. Quizá la fauna salvaje es el más importante y por eso, como medio ambiente, tenemos ya desarrollada prácticamente la declaración de emergencia cinegética que nos va a permitir intentar controlar un poco más la fauna salvaje. Vamos a probar en la provincia de Salamanca una primera vacuna para esa fauna salvaje para ver qué efectos tiene y otra serie de medidas un poco a corto plazo, pero pensando que de alguna forma tenemos que intentar hacer que en esas zonas donde es imposible erradicar la enfermedad de esa fauna salvaje, haya que buscar otro sistema distinto de control para seguir erradicando los animales positivos, pero para no matar a los ganaderos, que al final hoy por hoy es quizá un poco lo que estamos consiguiendo. ¿Y cuál es ese nuevo sistema o cuál es esa nueva fórmula? A ver, la fórmula tiene que ir enfocada a permitir la viabilidad de las explotaciones. O sea, lo que no podemos es hacer que para que no haya positividad vaciemos permanentemente las explotaciones. Yo creo que hace poco me daban una cifra que en España hay aproximadamente 6,5 millones de cabezas de vacuno y se han sacrificado desde que aparecieron los primeros programas de saneamiento algo así como 8,5 millones de cabezas y todavía no hemos sido capaces de controlar la tuberculosis bovina. El otro día entrevistaba la semana pasada al portavoz de la Unión de la Ganadería, convocante además de esa concentración, y decía que en la zona de Dehesa, bueno, pues esa enfermedad la comparten muchos otros animales, que es un poco lo que está usted explicando, no solo las vacas, y que hay que tener un tratamiento diferente para esas zonas concretas. Pero claro, consejero, luego vemos que la prevalencia de la tuberculosis bovina en Salamanca es la más alta de Castilla y León, lo que supone que habría que ser más exhaustivos en esos controles. A ver, Salamanca tiene, digamos, 2 zonas en este caso. Pensamos, o sea, se habla de que hemos flexibilizado cuando realmente la primera medida que pusimos en Salamanca es la zona de especial incidencia. Son 15 municipios, 4 comarcas en el entorno de Vitigudino, donde realmente la exigencia es muy superior al resto de la comunidad autónoma. O sea, tenemos una zona en concreto donde la exigencia al ganadero es mayor, donde hay limitaciones para salir, limitaciones de movimiento, etcétera, etcétera, donde les vamos a compensar por ese esfuerzo que van a hacer por intentar bajar la prevalencia, pero en el resto de las zonas que también ha crecido hay que empezar a seguir tomando más medidas. Pensemos que este año definitivamente hemos aprobado 39 cebaderos para intentar que los animales se queden en la zona. Prácticamente han sido 6,2 millones de euros en puntos de agua, para también intentar tener puntos separados un poco de los que pueden estar en contacto con la fauna salvaje. Este año modificamos el PDR para que el año que viene ya no solamente los titulares de los pastos comunales, sino los propios ganaderos puedan hacer medidas de bioseguridad para incrementar esa separación física con la fauna salvaje. O sea, nosotros seguimos trabajando, pero independientemente hay que buscar otra serie de medidas. Hay que buscar medidas vinculadas a que en vida pueda haber un contraanálisis antes de llevar a matadero los animales para saber si de verdad son positivos o no son positivos. Hay que avanzar posiblemente hacia la vacunación, como pasó en brucelosis, que es lo que la eliminó. Ya hay ciertos estudios científicos que hablan de otros sistemas serológicos diferentes a lo que se están utilizando actualmente. Pensemos que estamos haciendo unas pruebas que llevan 30 y tantos años prácticamente sin tocarse. Y usted y su partido y Vox todo lo vinculan a lo que ocurra el 23 de julio, a que haya un cambio de gobierno. Si gobierna el Partido Popular, eso será más fácil llevarse a cabo. Pero esto no es una cuestión política, entiendo que es una cuestión de cumplir la ley. ¿Dependerá de Feijóo? ¿Dependerá del ministro de Agricultura? Yo creo que la ley no nos la hemos saltado en ningún momento. Otra cosa es que esa ley dé ciertos márgenes de tolerancia para trabajar. Hay una interpretación de esa ley. Exactamente. Eso es un poco hacia donde avanzamos, independientemente de que el año que viene se va a dar una circunstancia, y es que la Unión Europea deja de cofinanciar las campañas de saneamiento nacionales por tuberculosis bovina, con lo que de alguna forma veremos a ver también, en este caso el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, qué ocurre, porque hoy realmente el apoyo económico de Bruselas es tremendamente importante para financiar estas campañas de saneamiento. Si a partir del año que viene no hay financiación, veremos a ver qué pasa. ¿Se arrepiente de decir esa frase que ha sido un poco polémica? El otro día en la rueda de prensa dijo: quizás se ha llevado muy al extremo la salud pública.
No sé si decir esto después de una pandemia de origen animal es lo más oportuno. Yo para mí creo que se sacó de contexto porque de alguna manera yo lo que intentaba defender en aquel momento es que la resolución sola y exclusivamente afecta a aspectos de sanidad animal, de control de la sanidad de las vacas. En ningún momento pone en duda todo lo que es la parte sanitaria de salud pública. Esa sigue siendo, hoy lo ha dicho el presidente, o sea, la salud pública es 100% y de alguna manera sigue siendo el caballo de batalla principal. O sea, no hemos tocado nada referente a salud pública como para que todo se llevara a ese extremo. Un poco por eso dije la frase. Lo decía usted antes, Castilla y León no es la comunidad con mayor prevalencia en España, es la sexta, de hecho. Hay otras comunidades, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, que tienen una situación peor. ¿Por qué aquí se ha armado tanto revuelo? ¿Qué hacen otras comunidades para que los ganaderos pues no pongan sus espadas en alto, como ha ocurrido aquí? Yo creo que cada comunidad autónoma tiene una forma diferente de analizar y de entender los controles. Es cierto que donde la prevalencia es más alta y están acostumbrados a estos índices tan elevados, pues de alguna manera yo creo que están trabajando por intentar reducir, pero a lo mejor no con esa presión que quizá hemos querido tener aquí. O sea, decir que queremos ser de los primeros en todo y vamos a ser también de los primeros en llegar a ese 0,1 de prevalencia que marca la Unión Europea a partir del 2030. Pero claro, llegar a ese 0,1% en algunas comarcas de Castilla y León es eliminar la ganadería y eso yo creo que no tiene mucha lógica. Después de todo lo que ha ocurrido en estas 2 semanas tan convulsas, ¿ustedes han intentado mantener algún encuentro con Bruselas, con el Ministerio, con el sector para llegar a un acuerdo y flexibilizar, relajar esas medidas? ¿Han tomado la iniciativa en este sentido? Sí, hay varias medidas, incluso hay una propuesta en las Cortes para trasladarlo al Ministerio. También se está trabajando a nivel de Bruselas para presentar en el Parlamento Europeo una propuesta de modificación e independientemente se sigue hablando con el sector. O sea, digamos el sector, la parte esa de comisión que se creó para el seguimiento de la sanidad en Salamanca, nos reunimos frecuentemente. Dentro de pocos días volveré otra vez a reunirme con ellos y seguiremos un poco intentando avanzar dentro de lo posible en todas aquellas medidas que podamos ir implantando dentro de la legalidad vigente. Estoy seguro que los periodistas que nos acompañan también le van a preguntar por el tema de la tuberculosis. Es la noticia casi nacional durante muchos días. Pero vamos ya con la manifestación del jueves, de todas las OPAs por esa falta de ayudas por la sequía. Hablan de 2.000 millones de pérdidas. Van contra ustedes, contra la Junta, van contra el Gobierno central. Me imagino que la conoce nuestra experta en temas agrarios en Castilla y León Televisión, Cristina Carro, que es la directora y presentadora del programa Surcos, de tanto éxito. También le va a formular una pregunta en este sentido. Vamos a escucharla. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, consejero, las primeras estimaciones de cosecha apuntan hacia un descenso en la cosecha de cereal bastante preocupante, tanto que este año Castilla y León, comunidad exportadora de cereal, no va a producir lo suficiente ni para autoabastecerse. El motivo de esto es la sequía y precisamente por esto la pregunta es clara. ¿Cuándo va a haber una declaración oficial de sequía? Un tema que desde el sector están pidiendo con mucha insistencia. Esto, consejero, es muy importante porque es casi la única forma de que Castilla y León reciba también ciertas ayudas del Ministerio de Agricultura. Sí, pero pensemos que no queríamos precipitarnos y ver un poco la realidad de cómo es la sequía en Castilla y León, ver lo importante que está siendo y que va a ser un poco para el sector productor. Entonces, ¿estas lluvias pueden cuestionar todo lo que están pidiendo los agricultores y ganaderos? No, en absoluto. O sea, de alguna forma estas lluvias pueden mejorar la parte un poco de pastos, de ganadería, de fuentes de agua y similar, pero lo que es la producción, lógicamente, en muy poco va a incrementar los rendimientos, ya casi es nulo. Con respecto a lo que decía Cristina, este jueves llevaré a Consejo de Gobierno ya esa aprobación de sequía. Normalmente lo hemos hecho siempre aproximadamente en estas fechas. Creo que en el 19 fue el día 16 de junio, o sea, aproximadamente es a mediados de junio cuando solemos trasladarlo al Consejo de Gobierno. Bueno, pues no está dando una noticia aquí en directo en estos momentos. Además de esa declaración oficial de la sequía, las OPAs también le piden ayudas directas.
que convoque el Consejo Agrario, el Consejo Regional Agrario. Yo no sé si también tiene alguna respuesta afirmativa de cara a la manifestación del jueves. Sí, yo creo otra primicia. El martes que viene les convocaré al Consejo Agrario. Quería convocarles antes, pero debido un poco a que ellos manifestaron que no querían un poco reunirse con nosotros antes de la manifestación, pues un poco lo que he dejado es que la manifestación transcurra con toda la normalidad del mundo y el martes trasladarles todo el paquete de medidas que tenemos consensuado desde la Junta de Castilla y León para sufragar en lo posible lo que es la situación de la sequía de esta campaña. Vamos a ver cómo empatizan los castellanos y leoneses que nos siguen en Twitter con estas demandas, estas exigencias del sector agrario. Hoy nuestra cuestión del día precisamente versaba sobre este asunto. Van a ver enseguida la pregunta, la van a tener ahí en sus pantallas. Decíamos que si ven justificada y la ven, las quejas y la manifestación del sector agrario por la sequía en Castilla y León. Bueno, pues el resultado, como era de esperar, es que un 58% cree que sí y un 42% que no. Bueno, pues vamos ya con las preguntas de nuestros compañeros periodistas. Ángel Ortiz, todo tuyo. ¿Qué tal, consejero? Encantado de saludarle. Antes apuntaba un poco José Luis qué sucederá desde el 23 de julio, ¿no? En relación, por ejemplo, con un sector tan complejo, tan difícil, tan duro como es el de la agricultura. Muy probablemente, si sucede lo que parece que estiman las encuestas que puede suceder, y es que se produzcan las condiciones para que gobierne el Partido Popular con Vox. ¿Usted cree que Vox va a defender las mismas posturas que hoy defiende en Castilla y León si en un momento dado tiene que dirigir una sectorial o una intersectorial a nivel estatal con un ministro o una ministra de Agricultura, en donde tiene que compatibilizar los intereses de la ganadería de Castilla y León o de Salamanca, pero también la de Asturias o la de otras regiones en donde probablemente sean mucho más sensibles, ¿no?, a los controles, a la prevención, a todas esas cuestiones que ahora se ha entendido que se han intentado flexibilizar aquí? ¿Cómo prevé que se va a producir esa gestión? Si el día de mañana o directamente ustedes desde Vox dirigen la política agraria nacional o la dirige un ministro del Partido Popular, pero indudablemente con vuestro apoyo, con su apoyo. A ver, evidentemente el saneamiento ganadero tiene que seguir, o sea, es algo que no pone en duda a nadie, que el objetivo de erradicación de las enfermedades que son zoonosis o posibles zoonosis también es algo que tiene que seguir. Y lo que planteamos, ya no solamente nosotros, o sea, yo ya me he reunido con otras administraciones autonómicas que tienen un sentir similar al nuestro, pues es que hay determinados aspectos que son modificables a nivel nacional y fundamentalmente también viendo si de verdad ese horizonte planteado por la Unión Europea es un horizonte definitivo o es un planteamiento como pueden ser otra serie de horizontes. No nos olvidemos que la estrategia de la granja a la mesa marca que en el año 2030 tiene que haber un 25% de agricultura ecológica como objetivo. ¿Va a ser una realidad o no? O sea, hay que ponernos, sentarnos y ver si de verdad los objetivos son alcanzables en ese periodo de tiempo. O de alguna forma tenemos que ir haciendo que los objetivos sean conseguibles, pero manteniendo la viabilidad de la actividad económica. Si no, ese objetivo no tiene sentido. Monse. Sí, consejero, me va a permitir, pero hay algo que no acabo de entender. Con la norma que publicó la Junta, donde de alguna forma se flexibilizaban los controles, ustedes mantienen que está dentro de la legalidad, pero tanto la Administración central como la comunitaria, como por supuesto los partidos de la oposición, se están desgañitando en decir que esa norma no cumple con la legalidad vigente, tanto europea tanto comunitaria como española. A mí me gustaría que eso lo aclarase, porque o se está dentro o se está fuera. Quiero decir, aquí no valen medias tintas. Y luego ya un poquito a raíz de esto, uno de precisamente de las cuestiones que más se han puesto sobre la mesa y que más se ha criticado desde la oposición es que con toda esta polémica de estos 15 días lo que se está consiguiendo es poner un poco en entredicho la calidad de los alimentos de Castilla y León. No sé si ustedes creen que eso es verdad que se está produciendo, les preocupa, se arrepienten incluso de que la consecuencia de su movimiento haya sido precisamente este.
por separar los dos aspectos. El primero es, claro, el único que va a decidir si la resolución es conforme a ley al 100%, al 90%, al 80%, es el TSJ de Castilla y León. Con lo cual, lo que opinen de manera interesada, me da igual funcionarios de la Comisión Europea, que el Gobierno central, que sindicatos veterinarios o que partidos políticos, hoy sobra. O sea, lo único que hace es una injerencia sobre el trabajo que tiene que hacer el TSJ, que es el que de verdad va a decidir si nuestra resolución es o no conforme a ley. Pero nosotros seguimos pensando que es conforme a ley. Eso es clave. Y luego, todo lo que ha venido a partir de ahí es lo que ha hecho que llegue a haber parte de la sociedad que dude de los controles sanitarios que no tienen nada que ver a nivel de salud pública con los controles de sanidad animal. O sea, han mezclado cosas que no tienen sentido, que no tienen razón de ser, pero que en un momento como el actual, que el 23 de julio hay elecciones nacionales, pues yo creo que todo se utiliza para un mismo fin. ¿En algún momento se han sentido desprotegidos los veterinarios, los funcionarios? Los jefes de sanidad, en este caso de Salamanca. Yo creo que no, o sea, solamente ha habido un momento puntual, un día, en el que parece que algunas miradas de los manifestantes podían ir hacia ellos, pero realmente nosotros hemos defendido desde el minuto 1 a nuestros funcionarios públicos. Es algo que es obvio para la administración autonómica, es que eso no tiene, yo creo que no tiene defensa, o sea, para nosotros es lo más importante que hay. Nacho. Tema complicado el tuberculosis, como el consejero lo conoce y sabe. Él tiene la esperanza puesta en Bruselas con una posible modificación. Yo no tengo ninguna esperanza puesta en Bruselas porque sabemos que hay elecciones dentro de un año, con lo cual no van a hacer nada hasta dentro de un año, después de un año hasta que se ponen y se quitan, con lo cual yo creo que en Bruselas no tenemos nada que hacer. Y en el Ministerio, bueno, vamos a ver qué pasa si hay cambio de gobierno, pero creo que en este tema hay muy poco margen. Sin embargo, hemos visto que se pueden hacer cosas, como pasó en León, una explotación que también tenía un problema, que se iban a matar todas las vacas y se salvó esa vaca, se aprovechó la normativa y se salvaron esas vacas. Y luego el sector también reclama otra serie de cosas que van más allá de esa flexibilización, ¿no? La empresa que hace el saneamiento, hay muchas quejas, y el consejero lo sabe, de cómo hace el saneamiento. Falta de apoyo de la consejería, falta de apoyo del ministerio a nivel de indemnizaciones por cada animal que se mata. Entonces, de todo esto no se puede hacer nada, no se puede mejorar. Y luego, respecto a la sequía, tengo la sensación de que vamos un poco tarde. Extremadura ha puesto ayudas, Castilla-La Mancha ha puesto unas ayudas, bueno, un poco de aquella manera, pero Cataluña ha puesto ayudas. Sin embargo, Castilla y León da la sensación de que va un poco tarde, incluso en las medidas como la flexibilización de la PAC. No sé si tienes esa sensación, supongo que no, pero la sensación que tiene el sector es que vamos un poquito tarde. A ver, es cierto que hemos tardado bastante tiempo en definir un poco, sobre todo una parte de las ayudas que vamos a plantear por sequía, cómo la enfocábamos, porque también es claro, y lo conoceréis cuando de alguna forma hagamos públicas las ayudas, que algunas de ellas las hemos orientado de manera distinta a como han hecho otras comunidades autónomas, lo cual nos ha costado un poco más desarrollar. Pero yo creo que el importe de las ayudas va a ser importante y que, por tanto, de alguna forma nunca vamos a contentar al sector. Además, la situación de la sequía es lo suficientemente grave con los costes de producción que han tenido y por tanto, cubriremos una parte. Es cierto que el Gobierno central cubrirá otra y que esperemos que ese fondo de crisis de la Unión Europea, que se ha utilizado en alguna ocasión, en este caso para los países del entorno de Ucrania, pues también pueda llegar aquí y entre las tres medidas sí que seamos capaces un poco de paliar parcialmente lo que supone esa necesidad que tiene el sector, sobre todo para arrancar esta campaña que viene, que al final es una campaña en la que ha invertido todo, no va a recoger casi nada y luego encima en una situación de mercados donde tenemos casi todos los puertos llenos de cereal y eso está apretando y presionando a la baja los precios, con lo cual el precio de venta que ellos van a obtener no va a ser lo suficientemente bueno. Y la primera pregunta... Sí, aparte de flexibilizar las medidas que parece que se genera esta polémica y nos preocupan tanto, que me gustaría que el consejero explicase un poco que toda la vida las vacas con tuberculosis han llegado al matadero y nos las hemos comido, de siempre. O sea, es que estamos ahora sorprendiéndonos de unas cosas porque alguien ha descubierto esto de la tuberculosis, pero la cadena alimentaria han llegado vacas
con tuberculosis, después de un tratamiento de calor y evidentemente con toda la seguridad. Claro, pero es que al final, hoy las fuentes de contagio, lo dice la Organización Mundial de la Salud, al final es leche sin pasteurizar y el contacto directo con ese animal en matadero. Entonces, de alguna forma, las medidas de sanidad que tienen los mataderos a nivel de gestión de canales son lo suficientemente buenas pues, para saber separar aquellas partes de la canal que no van a consumo, o incluso una canal entera si está afectada de tuberculosis o de alguna otra enfermedad que también entra en el consumo humano. Entonces, eso, el consumidor tiene que estar al 100% convencido de que todo lo que llega a la cadena es perfectamente óptimo para el consumo. De cara a la manifestación del jueves, se van a manifestar a la puerta de la delegación del Gobierno por las exigencias que hacen al Gobierno central, también a la puerta de la Consejería de Agricultura. Va a reunirse con las OPAs ese mismo día. No sé si les va a decir, suban ustedes a mi despacho y hablamos. Pues hay Consejo de Gobierno, pero intentaré llegar y si ellos quieren subir, lo recibiré perfectamente, está claro. Pues Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Es importante que den ustedes la cara y los medios de comunicación, así que se lo agradezco. Gracias. Muchas gracias a vosotros.